hace referencia a las personas naturales. Si el hermano del señor presidente habría suscrito algún contrato como persona natural, existiría esa inhabilidad, pero en el presente caso lo que hay es una suscripción de contratos con personas de derecho privado. Se hace una lectura un tanto antojadiza. El artículo 62, como usted leyó, en ningún caso habla de personas naturales. Y sería absurdo que lo hiciera, porque la mayor parte de la contratación pública, yo no conozco a nadie que contrate con el Estado que sea persona natural, por lo menos en estos grandes contratos petroleros y demás. Se contrata con empresas. Y entonces, el espíritu de esto era precisamente evitar el tráfico de influencias. En este contrato, además, al tenor literal si lo tenemos al tenor literal del artículo, no dice en ninguna parte personas naturales, personas jurídicas. No, y a lo que se refiere la señora Irina Cabezas cuando habla que es con los familiares de la entidad nominadora, eso está apenas en un artículo, en el artículo 110 del reglamento que dicta el presidente a partir del 30 de abril de 2009. Antes de eso, es decir, cuando se firmaron todos estos contratos, estaba vigente el reglamento anterior. Este reglamento ya no ampara estos contratos. Estaba vigente el reglamento anterior donde eso no estaba estipulado. Y por tanto, además este reglamento que dicta el presidente lo hace a uno entrar en sospecha. ¿Por qué dicta este reglamento justamente cuando ya estaba en camino la investigación de Diario Expreso? ¿Por qué dicta un reglamento ¿Usted sospecha que el reglamento lo dictó el presidente Rafael Correa para beneficiar a su hermano Fabricio? Uno podría pensar que un reglamento que además es violatorio de la ley es inconstitucional, porque la capacidad de dictar reglamentos es en tanto no se vaya contra la ley y va contra la ley de contratación este reglamento. Uno podría pensar que se hizo precisamente, ya estaba en camino, ya se sabía que estaba Expreso investigando este tema, yo lo sabía porque me estaban también a mí pidiendo el apoyo con información, y precisamente en este momento, como ya se sabía que se iba a evidenciar la enorme cantidad de contratos del hermano del presidente, se dicta un reglamento donde se vuelve legal. Si obedecemos la ley, el procurador debe actuar inmediatamente y todo esto debe estudiar la nulidad de todos los contratos, pero eso inmediatamente, ni bien denunciado, ya toca que el procurador actúe. Ahora, por otro lado... Perdóneme, simplemente una aclaración. Usted dijo que en la investigación de Expreso a usted también le pidieron datos. ¿Qué datos tenía usted que le pudo haber dado a Expreso? Precisamente los contratos de Quality Outsourcing, el contrato para reinyección de formación del campo Auca. Este es precisamente el contrato que yo tenía. Este es el contrato que yo tenía. Pequeño y en este contrato, ¿no? Sí, que yo lo había ya solicitado. En este contrato además se evidencia que es falso, o que por lo menos es muy falso, o no estaba enterado, porque ahora resulta que no se entera de muchas cosas el señor Fabricio Correa, que él licitó en todos los contratos. Porque para este contrato se declara una emergencia. Y una emergencia además que ni siquiera cae dentro de la calificación de emergencias que dicta el propio artículo 31 de la Ley de Contrataciones, que dice: situaciones de emergencia son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional, sectorial o institucional, una situación de emergencia concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. Estos contratos se hacen porque no habían alcanzado, se habían olvidado de hacer esta parte en una obra que habían realizado, y entonces además esta es una contratación, lo que se llama contratación a dedo, hacen contratación directa, declaran la emergencia, y aquí declara el vicepresidente Petroecuador la emergencia para este contrato. Después de declarar la emergencia, deciden ir a un mecanismo de contratación directa. Este mecanismo de contratación directa, contrario a lo que dice la ley, jamás se publica, ni se dice, aquí no se invita a nadie, se invita por teléfono, por quién sabe qué día, a 4 empresas de las cuales ninguna acude, no por ningún mecanismo transparente, no se indica por qué mecanismo se invita a las empresas, y luego resulta que la única que se presenta es la del hermano del presidente. Dígame, perdóneme, esto es el más clarito ejemplo de ir a dedo. Yo le puedo decir, invita a estos 4 amigos que no van a ir, y entonces yo soy el único que pasa. Ahora, entonces aquí tenemos un contrato por varios millones de dólares con Petroecuador, que no fue por ningún mecanismo de licitación, que fue a través de una emergencia declarada como tal cuando no correspondía, que además lo único que se ha hecho es generar las condiciones para entregarle a una empresa que resulta ser la del hermano del presidente, quien además estaba inhabilitado. ¿Todo esto se armó para beneficiar a las empresas del hermano del presidente? Mire, yo creo que la ley y los documentos hablan por sí solos. Yo simplemente me estoy refiriendo aquí a la ley y no le hago añadidos a la ley. Yo no estoy poniendo persona natural donde no dice persona natural.
Mire, es absurdo, realmente. Yo creo que este está siendo el argumento, porque se lo he escuchado decir ayer a varias personas del país, decir que como persona natural no podía contratar, pero como compañía sí, perdóneme. Entonces la ley se hizo como un absurdo, porque nadie contrata como persona natural. Que para la construcción de una carretera no va a contratar una persona natural. Y yo recuerdo además las discusiones y los debates que teníamos en la Asamblea Constituyente, no solo sobre este tema, sino también el mandato minero y demás, de cómo evitar precisamente que sean los familiares de los funcionarios los que se beneficien de las cosas, por su nombre o por testaferros. Y aquí además hemos visto que hay testaferrismo, ¿no? También aparece una señora de la Una pregunta final, economista Rolos, el tiempo se me terminó. Usted o su tío León, que todavía él es todavía miembro de la Asamblea del Congresillo, ¿tratarán de participar en una investigación para que no sea solamente el partido de gobierno el que haga una investigación que obviamente pues no va a partir sin la credibilidad necesaria? Mire, yo no creo en esas comisiones. Aquí hay 3 personas que tienen que actuar. El procurador tiene que declarar nulos los contratos, el contralor tiene que investigar los contratos y el señor fiscal también tiene que estudiar si es que hubo alguna intención de presentar personas que no eran como las accionistas para precisamente enmascarar al señor Correa. Ellos son los que tienen que actuar. Actúen, señores. Actúen, ellos señores. Son los que tienen que actuar. Me sumo a ese pedido. Las Actúen, señores. Solamente sirven para enmascarar las cosas. Actúen, señores, y aclaren bien este asunto, porque el país está muy pendiente de saber si es que el hermano del presidente de la República recibió esos contratos en buena ley o lo hizo de alguna manera no demasiado ética y correcta. Señor Gracias, economista. Perdóneme, no podía recibirlos de acuerdo a la ley. El hecho de que ya los haya recibido va contra la ley.